La clase de griego. Han Kan. Capítulo 19. Diálogo en la oscuridad. Hola, bienvenidos a Crónica Leonares Dison. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Puede encender la lámpara del escritorio. Es mejor esa luz que la de los fluorescentes del techo. Cuando la luz es muy brillante, veo menos. Ella se quita los zapatos y entra en la casa. Se trata de un estudio decorado con sobriedad. Junto al escritorio de madera nudosa de cedro y la estantería de 3 baldas, se ve una cama metálica individual cubierta con una colcha azul. En la repisa que hay sobre el fregadero se apilan boca abajo tazas, cuencos y platos pequeños. Al lado hay una nevera también pequeña, adecuada para personas que viven solas. Se acerca al escritorio donde hay 5 o 6 libros abiertos unos sobre los otros y enciende la lámpara de pantalla marrón que está al lado de una lupa. Mientras vuelve hacia la entrada, él tantea la pared y baja el interruptor de la luz fluorescente que ella había encendido y luego sube el interruptor de abajo para encender la bombilla amarilla de la lámpara que cuelga sobre la mesa de la cocina. Ya no es necesario que me sostenga. Veo que ha dejado aquí mi cartera. Gracias. Solo necesito saber dónde está. Aquí no hay peligro de que me golpee o tropiece. Ella había cogido la cartera para cambiarla de lugar, pero la deja donde está, junto al mueble zapatero. Tiene húmeda la blusa negra debido al color sofocante que ni siquiera remite del coche, y su cabello, que se le ha soltado y se le cae desmadejado sobre los hombros, se ve mojado de sudor. Él también tiene empapada la camisa blanca. Las manchas de sangre de la perchera se han ennegrecido y su mano vendada cuelga inerte. Los brazos y las caras de ambos lucen lustrosas por la transpiración. ¿Quiere sentarse en ese banco, debajo de la ventana? Es el sitio más fresco de la casa. A veces incluso duermo ahí cuando hace mucho calor. Ella se aproxima al banco de madera, que es lo suficientemente largo como para poder tumbarse acurrucada, pero en lugar de sentarse, coloca ahí su bolso. Se queda viendo cómo él se acerca hacia la cama sin tropezarse y luego se sienta en el borde. Hace un rato, en el taxi, él le ha indicado el camino al conductor con la misma naturalidad. Después de la intersección, doble la primera calle a la izquierda. Es el edificio que está justo después de la tienda de By the Way. Cuando el taxi se detuvo, él le preguntó a ella en voz baja si habían parado después de By the Way. A modo de respuesta afirmativa, ella le presionó brevemente el brazo. Lo siento, no tengo ventilador. Es que no quiero llenar la casa de objetos. Ahora están situados a cierta distancia. Él no sabe qué más decir y se ve algo incómodo ahí sentado en la cama. ¿Quiere un vaso de agua?, pregunta de pronto, levantando el brazo sin vendar para señalar la nevera de la cocina. Tengo algunas botellas de agua mineral. No se mueva, ya voy yo, aunque no se la podré servir en un vaso, por la mano lastimada. Él se levanta y se dirige hacia la nevera. Abre la puerta con la mano izquierda, tantea el compartimiento más alto y saca 2 botellas de agua mineral, que se coloca bajo el brazo derecho. Ella hace ademán de ir a ayudarlo. No se moleste. Puedo yo solo. Él se acerca con un paso cuidadoso a ella y le tiende una de las botellas de agua. Si tuviera las gafas, podría prepararle un café con hielo. Tengo una hermana más joven que yo a la que nunca le parece bien nada de lo que hago, pero le gusta el café con hielo que preparo. Ahora vive en Alemania. Canta en un coro no muy grande y tiene una larga carrera como soprano. Con su botella de agua mineral en la mano, se sienta de nuevo en la cama. Ella se sienta por fin en una silla y mira el suelo de linóleo con dibujos de madera y las sombras de los muebles. Cuando levanta la mirada hacia el techo empapelado en color crema, descubre con sorpresa que las sombras de ambos se proyectan enormes. De pronto, percibe los chirridos de los insectos al otro lado de la ventana. Son parecidos a los que oye en esa calle continua a la autopista que la llevan a su casa, salvo que aquí no llega al ensordecedor ruido que hacen los coches, como miles de afiladas cuchillas de patines rasgando el hielo. Me resulta un tanto extraño. Antes, cuando estábamos en el hospital, no me importaba hablar yo solo.
Seguramente porque usted me escribía las respuestas en la palma de la mano. Extiende la mano izquierda en el aire y luego la deja caer sobre la rodilla. Trata de enfocar la vista en un punto impreciso, arrugando mucho el entrecejo y sigue diciendo. En la sala de urgencias se oían demasiadas cosas al mismo tiempo. Una mujer mayor que por lo visto había sufrido una quemadura, un crío de 2 o 3 años que lloraba mucho a moco tendido, otra mujer un poco más lejos que no paraba de lanzar alaridos. Y también escuché a un médico que la regañaba diciendo, ¿y a ti quién te mandó a hacer esto? Ella recuerda a las personas que ha visto en la sala de urgencias del hospital. La anciana de pelo blanco que se había quemado por culpa de un aparato para aplicar calor en las rodillas que le había explotado encima, el niño pequeño que lloraba a rabiar porque se había cortado el dedo índice. Cuando la enfermera vio el trocito de dedo que la joven madre había traído envuelto en una gasa, le dijo, le daré una bolsa de hielo para meterlo, pero tendrá que ir a un hospital más grande porque aquí no tenemos cirujanos especializados en reimplantes. Con el niño agotado de tanto llorar aferrado a su espalda, la madre, sin darse cuenta de las lágrimas que le corrían por las mejillas, asintió enérgicamente. Sí, dese prisa, por favor. Mientras se desarrollaba ese diálogo apremiante, le estaba haciendo un lavado de estómago a una mujer de mediana edad en una sala cerca de la entrada. La mujer daba voces, pero debido al tubo que le habían metido en la garganta, era imposible entender lo que decía. El médico, bastante joven, la regañaba con aspereza y tratándola de forma despectiva. ¿Y a ti quién te mandó a hacer eso? Nunca me imaginé que le debería este favor tan grande. Ella abre la botella y toma un sorbo de agua. Escucha los chirridos de los insectos que entran sin interrupción por la ventana. No sé cómo agradecérselo. Como si le costara hablar solo. Hace frecuentes pausas. En la academia no están al tanto de que tengo tan mal vista. Me lo callé porque no creí que fuese necesario contárselo a nadie. Lo que quiero decir... Se interrumpe de nuevo. Ella mira el poste telegráfico que se alza en la oscuridad al otro lado de la ventana. Los cables negros enredados guardan silencio, escondiendo la electricidad de alto voltaje que transportan. Él quiere decir que no le habla a nadie sobre lo ocurrido, pero enseguida cae en cuenta de que no tiene ningún sentido pedirle ese favor a ella. Hasta ahora, gracias a las gafas, no he tenido grandes dificultades, pero el problema va a ser de ahora en adelante. Ella percibe que sus pausas y los ruidos de los insectos se entrelazan en un curioso desfase rítmico. Los penetrantes chirridos, como cuerdas de notas altas rasgadas con poca pericia, empiezan cuando calla la voz. Se intercala de nuevo el silencio, y esta vez suenan primero los chirridos, como rasgueos de un instrumento tradicional de cuerdas. Cuando supe que un día perdería la vista, le pregunté a mi madre si todo se volvería completamente oscuro. En realidad, debería haberle hecho esa pregunta a mi padre, ya que tanto él como mi abuelo y mi bisabuelo paternos tuvieron problemas de vista. Pero mi padre no era una persona amable. En cambio, mi madre respondía a todas mis preguntas con mucho celo, a veces incluso excesivo. Ella contiene la respiración y exhala el aire con lentitud, pues acaba de acordarse de la cara de su madre antes de morir. Durante aquellas 13 horas finales su respiración había sido muy lenta, con los ojos y la boca entreabiertos. Su hermano mayor y su mujer, que vivían en Argentina desde hace más de 10 años, habían tomado un avión que hacía escala en Los Ángeles y en esos momentos estaban cruzando el Pacífico. Durante todo ese tiempo ella estuvo hablando, susurrando al oído de su madre, pues los doctores le habían dicho que aunque pareciera inconsciente, aún podía oír. No había muchas cosas de las que hablarle. Una tarde de verano de su infancia en la que toda la familia jugó a mojarse con agua. Fue en el patio de cemento de la vieja casa tradicional. El chorro de agua transparente que salía de la manguera, su padre y su hermano llenando la palangana con movimientos rápidos. Empapada de pies a cabeza, la niña de 6 años, que era ella, escapaba dando saltos y gritos. Su madre se reía a carcajadas con aire travieso, como si de pronto fuera 20 años más joven, mientras le lanzaba agua a su marido y a sus hijos con un cazo. Al tiempo que se le humedecían los labios oscuros, ella no paró de susurrarle al oído mientras tomaba sorbos de agua mineral para humedecerse los propios. Cuando le parecía que no podía seguir más, le hablaba todavía más rápido. Cuando por fin se calló, ocurrió aquello. Algo parecido a un pájaro se escapó de su cuerpo y su madre dejó de ser su madre. ¿Dónde te has ido, mamá?,
pronunció ella para sus adentros, sin atinar siquiera a cerrarle los ojos. Entonces mi madre me explicó que no sería así. Me dijo que percibiría la claridad y también la oscuridad, pero que lo vería todo muy borroso. Podía figurarme más o menos cómo sería, pues cuando cerraba el ojo derecho veía como nublado con el izquierdo, que fue el primero en empeorar. Al oír aquello, mi hermana, que era muy pequeña entonces, corrió a la cocina y trajo una bolsa de plástico translúcida para ponérsela ante los ojos. ¡Oh! Esto es el sofá. Eso es la estantería. Esto es blanco y eso de ahí es naranja. Mira, puedo andar deprisa sin tropezarme, exclamaba. Pero mi madre le quitó la bolsa de la mano y la fulminó con la mirada. Él se lleva la botella de agua a la boca y bebe con fruición. Ella observa la expresión de tierna indulgencia que refleja su cara. Se ve que lo pone feliz al recordar a su familia. Su rostro, normalmente oscuro y duro, se ha suavizado y hasta parece iluminarse un poco. Mi madre era una persona que infundía miedo. No permitía que nadie se burlase de mi vista, pero mi hermana hizo aquello porque se alegró de verdad de que yo no fuera a quedarme totalmente ciego. Pensó que el futuro cercano de su padre y el futuro lejano de su hermano mayor no serían tan temibles como pensaba, pero mi madre era una persona demasiado seria para comprender aquello. Ella lo escuchaba con atención, sin hacer el menor ruido, y no tarda en advertirle que hay algo parecido a un pájaro que vive en la expresión de su cara, y esa sensación de calidez despierta en ella un dolor inmediato. ¿Me está escuchando?, pregunta él de repente con nerviosismo, extendiendo la mano para dejar la botella de agua mineral medio vacía encima del escritorio junto a la cama. ¿No tiene que irse? Me imagino que su familia estará preocupada. El rostro de ella se ensombrece, pues se ha acordado de un día en el que jugó al escondite con sus primos cuando era pequeña. Fue a casa de su tío, el hermano menor de su padre, en aquel pueblecito lleno de gente con el mismo apellido familiar. Le taparon los ojos con un pañuelo y los primos se escondieron. Cuando extendían las manos en dirección a los ruidos casi imperceptibles, oía risas contenidas. Avanzó a tientas durante un buen rato, pero de pronto sintió miedo y se paró. Se quitó el pañuelo de los ojos y recorrió las habitaciones vacías de la casa. Todos habían salido dejándola sola. ¿Está ahí? ¿Me escucha? El rostro de él también se ha ensombrecido. El cálido pajarillo se ha agazapado para esconderse. Tras un momento de vacilación, ella mueve con suavidad los pies y las rodillas para hacer ruido y deja su botella de agua sobre la silla. Antes de seguir hablando, él titubea un poco. Mira fijamente hacia donde se encuentra ella, aunque no puede verla. Cuando dejé a mi madre y a mi hermana en Alemania para volver a Seúl, compré solamente un billete de ida. Me planteé reservar un pasaje con la fecha de vuelta abierta, pero por alguna razón preferí no hacerlo. Se humedece ligeramente los labios con la lengua. Deja grandes espacios entre frase y frase, del mismo modo que cuando uno escribe a oscuras, deja mucho espacio entre línea y línea para que no se superpongan las oraciones. El avión voló sin descanso hacia el este, impulsado por los vientos del este. Cada vez que miraba por la ventanilla, tenía la sensación de que íbamos montados sobre una gran flecha. Una flecha que no se dirigía hacia ningún blanco, sino más bien a lo que quedaba fuera de él. Ella vuelve a mover con lentitud y suavidad los pies para hacer ruido. La mitad de los pasajeros eran alemanes y la otra mitad coreanos. Entonces una azafata coreana, la única que había, me preguntó en nuestro idioma qué quería beber. Y me eché a reír, pues me di cuenta de que en ese avión ya no llamaba la atención. Él bebe un trago de la botella y se humedece los labios. Cuando empezamos nuestra vida en Frankfurt, mi madre siempre estaba nerviosa y preocupada. Repetía obsesivamente que no debíamos cometer errores porque éramos extranjeros y para colmo asiáticos, que llamaban más la atención. Cuando salimos los fines de semana, se ponían a discutir con mi madre por tonterías. ¿Cómo se te ocurre poner en marcha el coche y dirigirte sin más hacia la salida? ¿Y si no hay ahí una taquilla para pagar? Habría una en el segundo piso, ¿no? ¿Qué importa que esté lejos? Vayamos y paguemos primero antes de salir del parking. Escúchame bien, somos extranjeros y pueden pensar que queremos irnos sin pagar.
En fin, puede que no haya una taquilla en la salida. No, sí me importa. ¿Para qué correr el riesgo? Aflora una sonrisa amarga en la boca mientras habla. Mi padre le decía con sequedad que no pasaba nada, que no se preocupara. A nosotros también nos parecían excesivas las inquietudes de mi madre, aunque con el pase del tiempo tuvimos que darle la razón. De vez en cuando se producían situaciones injustas y discriminatorias. Mi hermana y yo lo vivimos en la escuela, y mi padre en el trato que recibía por parte de las empresas y organismos públicos alemanes. Todavía recuerdo algunas miradas que traslucían un odio y un desprecio glaciales, miradas que nacían de actitudes racistas. Cada vez que sus pausas se alargaban, ella se mueve un poco para dar muestras de su presencia, desliza la mano por el brazo de la silla de madera o se arregla un mechón del pelo. Luego vuelve a quedarse quieta. Mi madre estaba siempre agotada. Después de mudarnos a Mainz, cuando mi padre ya no podía mantener a la familia, tuvo que encargarse ella. Abrió una tienda de productos asiáticos y ya nunca más la vimos reírse en casa. No hacía más que quejarse. No entiendo por qué este maldito país hay que sonreírle incluso a la gente que no conoces. Estoy harta de sonreír. Dejadme vivir como me dé la gana. Y por eso prefiero no sonreír, al menos cuando estoy en casa. Pero no penséis mal, chicos. No es que esté enfadada con vosotros. Cada vez que ella se mueve un poco, se amplifica el movimiento de su sombra reflejada en el techo. El más mínimo temblor de su cabeza o de su mano se traduce en una agitación de su sombra, como si bailara. Cuando era un adolescente también tuve problemas con eso de tener que sonreír constantemente. Me costaba mucho actuar como un chico alegre y seguro. Estar siempre listo para reír y saludar a la gente me resultaba agotador. Por eso a veces me bajaba la víscera de la gorra, metía las manos en los bolsillos y ponía la cara más inexpresiva que podía, aún a riesgo de pasar por el estereotipo de gambero asiático experto en artes marciales. De pronto, las sombras agigantadas de ambos sobre el techo dejan de moverse, permanecen apartadas, silenciosas, defendiendo con firmeza sus bordes negros. Finalmente llegamos al aeropuerto de Incheon. Bajé del avión esbozando aquella sonrisa que me había quedado estampada en la cara a fuerza de años, a tal punto que ya era parte de mí. Cada vez que me rozaba con alguien quería pedirle disculpas en alemán. Cada vez que cruzaba la mirada con otra persona quería sonreírle. Cuando salí al vestíbulo y tuve que abrirme paso a empujones entre la multitud de coreanos que habían venido al aeropuerto a recibir a sus familiares y amigos, supe que ya no llamaba la atención de nadie, que había regresado sano y salvo a la cultura donde no era necesario saludar ni sonreírle a un desconocido. Y en aquel momento no podía entender por qué eso me causaba una sensación de soledad tan dolorosa y abrumadora. Los chirridos que entran por la ventana se clavan como agujas en silencio tenso, como telas de bastidor, llenándola de incontables agujeros. Las sombras siguen sin moverse lo más mínimo. A ella no se le oye ni siquiera respirar. El rostro de él se ve pálido, como congelado. Ahora me estoy acordando de nuestro primer invierno en Alemania, cuando los tres, sin mi padre, viajamos en tren a Italia. Su monólogo ha cambiado ligeramente, como escrito sin prisas en la oscuridad. Las líneas, la tinta y hasta los recuerdos se superponen unos sobre los otros. No recuerdo una gran cosa de ese viaje, ni las obras de arte, ni las iglesias, ni la comida. De lo único que me acuerdo es de las catacumbas. Era una auténtica ciudad de muertos. Al final de cada pasadizo, los túneles se abrían en 3 direcciones distintas. No me extrañó cuando la guía nos contó que algunos visitantes se habían perdido y muerto de hambre en aquel laberinto, señalando los nichos grandes y pequeños excavados en las paredes de roca. La guía nos preguntó: ¿por qué creen que no hay restos de huesos en ellos? Mi hermana respondió en voz alta: supongo que estarán en los museos. La guía dijo que esa no era la razón. Otro turista preguntó si los habían robado, pero la guía volvió a negar con la cabeza. Siguen todos aquí, explicó casi con orgullo. Si se analizara la tierra de esos nichos, se encontraría gran cantidad de calcio y fósforo. Cuando pasan miles de años, los huesos humanos se desintegran y se convierten en tierra. Ella vuelve la cabeza hacia la ventana. Ahí afuera siguen los cables de electricidad, como una madeja enredada,
tranquilamente inmersos en la quietud mientras envían voces, imágenes e innumerables caracteres parpadeantes a través de la corriente de alta tensión. Me entraron ganas de vomitar. Tuve miedo de la tierra que había ahí. No quería marcharme con ella, pero no podía escapar de aquel lugar. Todo estaba demasiado oscuro y los pasillos se trifulcaban infinitamente en túneles todos iguales. Me entraron ganas de vomitar, murmura ella desde algún lugar más profundo que la lengua y la garganta. Unos meses atrás, se había pasado varios días vomitando a intervalos de 1 o 2 horas. Fue justo después de perder la custodia de su hijo. Cuando el niño vino a su casa la semana siguiente, le hizo como pudo una tortilla para cenar y ella solo comió repollo hervido. Se lo tomó cocido al vapor y licuado, porque su estómago no toleraba otra cosa. «Mamá, te vas a convertir en un conejo, te vas a poner verde», le dijo el pequeño, y ella se rió, antes de entrar en el cuarto de baño para vomitar. Después de enjuagarse con agua para quitarse el sabor ácido de la boca, salió del lavabo y le preguntó en broma al niño: «¿Y por qué no se ponen verdes los conejos si solo comen hierba?» «Porque los conejos también comen zanahorias», le respondió el pequeño, y ella volvió a reírse conteniendo las arcadas. Llevo tanto rato hablando solo que no sé por qué me he acordado de aquello. Éramos un montón de cuerpos aún calientes reunidos en aquel gigantesco cementerio donde los huesos de miles de cadáveres se habían convertido en polvo. La tinta se superpone a la tinta, los recuerdos a los recuerdos, la sangre a la sangre, la calma aplastando la calma, las sonrisas a las sonrisas. «Estoy muy cansado», dice él de repente. Guarda silencio un rato. «Si me quedara dormido ahora, creo que no me despertaría en varios días». Con los dientes apretados, él parece palparse algo con las manos. Hurga una y otra vez en el mismo sitio, del mismo modo que hace ella cuando busca la salida en el glaciar del silencio. Cada vez que logra derretir una capa de hielo, el camino se divide en 3 direcciones, y debajo hay otra capa más gruesa que se trifulca a su vez, y debajo otra, y así hasta el infinito. Una vez se me ocurrió de verdad. No me desperté durante varios días. Alguien me golpeó en la cara con un leño. No fue un desconocido, sino alguien a quien conocía bien. Me rompió las gafas y me hizo sangrar. Todavía conservo la cicatriz. Ella mira la línea blancuzca que se le cruza la cara desde el borde del ojo hasta la comisura de los labios. Percibe en los chirridos intermitentes de los insectos que interrumpen conforme la noche se hace más profunda, que lo único que atraviesa la malla de los mosquiteros de las incontables ventanas abiertas para combatir el calor es la negra obscuridad ondeante como un fantasma. Perdí por completo el conocimiento y me desperté en un hospital. Estaba en una habitación compartida y las otras 2 camas estaban vacías. Recuerdo que, al ver la penumbra al otro lado de la ventana, me pregunté si estaría amaneciendo o anocheciendo. En ese instante, ella se acuerda de una palabra antigua que recuerda solo a medias y trata de atraparla en su mente. Es una palabra que empieza con el ideograma chino, O, y que alude a la penumbra inmediata anterior a la salida o a la puesta de sol. Una palabra que hace referencia en ese momento en el que hay que preguntar en voz alta a la persona que se acerca quién es, porque no se le ve bien. Se parece en su origen a la expresión occidental, la hora entre el perro y el lobo, y empieza con la sílaba O. No puede completar la palabra que se queda dando vueltas en algún lugar más profundo que la garganta. En ese momento mi hermana y mi madre entraron en la habitación y soltaron un grito de alegría al verme despierto. Mi hermana salió corriendo en busca de la enfermera. Vino una médica interna con el pelo largo revuelto, agotada después de una larga jornada, y me explicó cuál era mi estado. Para entonces la penumbra azulada se había vuelto completamente negra. Una vez de pequeña, ella se despertó de una larga siesta y se acercó gateando hacia la puerta que daba a una de aquellas obscuras cocinas de antaño. Deslizándose sentada sobre sus nalgas por los escalones, encontró a su madre de cuclillas junto a una estufa de gasolina, cociendo alubias en salsa de soja. Aún adormilada, le preguntó: «Mamá, ¿hoy ya es mañana?». Su madre le respondió estallando en una carcajada,
Una penumbra propia de la noche rezumbaba en los rincones de aquella cocina antigua, mucho más sólida y profunda, más duradera que la penumbra de la madrugada. Así lo había percibido ella intuitivamente, y por eso había preguntado si ya era el día siguiente. La doctora me explicó que había estado 3 días inconsciente. Nadie sabía la razón, porque el traumatismo no había sido tan grave. Su rostro se pone extrañamente melancólico y sus labios esbozan una leve sonrisa. Aquella fue la primera y también la última vez que dormí tan profundamente sin soñar nada. La sonrisa se expande en silencio por toda su cara, como la humedad sobre una tabla de madera seca. Con el tiempo, su voz se hace más queda. Solo veré en sueños. Parece estar hablándole a alguien que no se encuentra ahí. Una rosa, una sandía partida por la mitad que deja ver su pulpa roja como una flor abierta, la noche de los farolillos de loto, los copos de nieve, el rostro de una mujer. Entonces no despertaré del sueño y abriré los ojos. Cuando despierte del sueño, el mundo se apagará. Sintiéndose cansada, ella cierra los ojos durante un largo rato y los vuelve a abrir. No puede creer que se encuentre en ese lugar. Cierra de nuevo los ojos y su conciencia quiere replegarse del presente. Quizás cuando los vuelva a abrir, tenga ante sí el techo de salón de su casa y se encuentre durmiendo acurrucada en el sofá como siempre. Experimentó la misma confusión unas horas antes, mientras esperaba en el aula vacía a que comenzara la clase. El profesor de griego, que solía llegar siempre antes que sus alumnos, no aparecía. Tampoco habían venido el hombre de mediana edad al que le gustaba sentarse detrás de la columna, ni el corpulento estudiante de posgrado que leía las palabras griegas expulsando el aire entre sus dientes apretados, ni el estudiante de filosofía granujiento que la miraba con ojos llenos de curiosidad. La pizarra negra, el estrado, los pupitres, todo estaba vacío. Los 2 ventiladores apagados miraban de soslayo hacia las paredes opuestas, como si se ignorasen. Los estados vacíos donde los estudiantes solían estar de pie o sentados, conversando animadamente entre ellos o hablando por el móvil, se le clavaron en los ojos, provocándole una extraña y dolorosa sensación. Probó a cerrar los párpados con fuerza. Su tiempo parecía estar desfalcado respecto al de los demás, como los compactos extractos rocosos de diferentes épocas que conforman un peñasco. Quizás sus temporalidades no volvieron a coincidir. Se quedó un rato escuchando el ruido de los motores de los coches a lo lejos. De repente empezó a guardar en su bolso el libro de texto, el cuaderno y el estuche de los lápices. Dejando la luz encendida, salió del aula sumida en el silencio y atravesó el pasillo oscuro, oyendo el sonoro eco de sus tacones. ¿Me estás escuchando? Su voz suena distorsionada, como si saliera de un altavoz cuyo sonido quedara amortiguado por la humedad del aire. ¿Es la voz del profesor de griego? Duda ella con los ojos cerrados. ¿Es la misma voz que ha escuchado durante meses en esa aula silenciosa? ¿Así de débil y temblorosa sonaba su voz? ¿No le parece raro? ¿No le parece extraña que tengamos párpados y labios? Y que a veces no nos cierren desde afuera y que a veces los cerremos con fuerza desde adentro? Esforzándose por mantener abiertos los pesados párpados que se le cierran, recuerda, como sumida en un sueño ligero, una escena de su infancia. Caía la tarde sobre el callejón que había delante de su vieja casa y se disponía a salir de la mano de su entonces joven madre para ir a visitar a sus abuelos maternos. Ella era tan pequeña que no podía subirse sola la cremallera del abrigo. «Pasaremos por el mercado a comprar mandarinas», dijo su madre. Al oír aquellas palabras, aparecieron ante sus ojos las frutas de color naranja. Se sorprendió de poder verlas tan vívidamente, aunque no las tuviera delante de verdad. Probó a pensar en un árbol y, como por arte de magia, ocurrió lo mismo. Fue como si tuviera el árbol delante de sus ojos, aunque ante ella solo se divisaban las callejuelas y los interminables muros de cemento de las casas bajo el sol de la tarde. Entonces las letras del alfabeto que había aprendido hacía poco empezaron a suponerse en la imagen de árbol. «Árbol», pronunció en voz alta y se rió sola. «Árbol, árbol». ¿Le parece extraño todo lo que le estoy diciendo? Ella abre los ojos y lo mira.
Ve la vieja cicatriz y la nueva mancha que se le ha hecho hace un rato al estrecharse la cara contra la mano sucia. Vuelve a cerrar los ojos y le parece ver, como por arte de magia, los rasgos del profesor cuando era pequeño. No quiero ser maleducado, pero me gustaría hacerle una pregunta. Espero que no se lo tome a mal. Y baja un poco la voz. ¿Es usted muda de nacimiento? El empapelado liso de color crema sigue cubriendo el techo y los libros permanecen inmóviles en las estanterías. Ya no se oyen los chirridos de los insectos. Lo único que rasga la quietud de la habitación en penumbra son los ruidos de los motores procedentes de algún lugar muy lejano. Por la ventana abierta entra una brisa húmeda como una toalla mojada. De repente, siente la necesidad de limpiarse el sudor pegajoso de la cara con una toalla fría. También le gustaría limpiarle a él la mancha de la cara. Dígame, ¿a qué se dedica? Ella se queda mirando fijamente sus ojos inquisitivos, sus labios tensos, la suave barba azulada que ha comenzado a crecerle en el mentón y las mejillas, como si las líneas y los puntos que conforman su cara fueran signos o jeroglíficos que necesitan descifrar. Como si al dibujar ese rostro con breves pinceladas pudieran revelarse algunas palabras calladas. A principios de la primavera de su segundo año en el instituto, compuso una serie de poemas bajo el título Jeroglíficos. Con humor candoroso escribió que la A minúscula era como una persona con una cabeza gacha y los ojos caídos, que el ideograma para la luz recordaba a un arbusto de raíces profundas con las ramas extendidas hacia el sol, o que la exclamación parecían o bien gotas de lluvia resbalando por el cristal de una ventana, o bien lágrimas deslizándose por las mejillas tras anegar las pestañas. Eran todos poemas luminosos, serenos e ingenuos, que no llegó a mostrarle a nadie. Sin embargo, con el paso del tiempo, su poesía perdió ese carácter. Poco a poco las palabras se volvieron temblorosas y entrecortadas, hasta que finalmente se descompusieron en unidades fragmentadas, o se pudrieron informes de pedazos de carne arrancada. ¿Por qué quiere aprender griego? Sin darse cuenta, ella se mira la muñeca izquierda. Debajo del coleteo morado empapado por el sudor, siente la vieja cicatriz también húmeda, pero no quiere recordar. Y sí tiene que hacerlo. No quiere sentir nada. Al final, sin experimentar sentimiento alguno, como si se acordara de otra persona con la que apenas tiene relación, recuerda aquel día. ¡Estás loca!, le espeta a alguien en la oscuridad cuando ella recobra el conocimiento. Todo este tiempo he dejado a mi hijo en manos de una loca. La boca se le llena de palabras que pronuncian su lengua y su garganta. Palabras resbaladizas que rasgan y hieren. Palabras que saben y huelen a hierro. Sin embargo, antes de que las escupa, se clavan en ella como trozos rotos de una cuchilla de afeitar. ¿Qué fue lo que escribió en el cuaderno aquel día? Ella se roza los labios como si tocara los dientes gastados de una enorme pieza de engranaje, como recordando un órgano atrofiado hace tiempo. Busca a tientas en su cabeza la vía por la que antes brotaban temblorosas las palabras. Ella es consciente de que no perdió el habla debido a una expresión en particular. El lenguaje se fue deteriorando en el transcurso de miles de años, desgastando por el uso de incontables lenguas y plumas. Ella misma lo fue deteriorando a lo largo de su vida, con su propia lengua y su propia pluma. Cada vez que empezaba a escribir una oración, notaba su corazón gastado, su corazón remendado, consumido, inexpresivo. Cuanto más lo sentía, más se aferraba a las palabras, hasta que un día las soltó y sus manos quedaron vacías. Los fragmentos mellados cayeron a sus pies, los dientes del engranaje dejaron de girar. Una parte de ella, el lugar de su interior más desgastado por el uso, se desprendió dejando solo el hueco, como un mordisco, como una marca que deja una cuchara en el blando tofu. No podía reconciliarse. El mundo estaba lleno de cosas con las que no podía reconciliarse. El cuerpo de un indigente hallado muerto en el banco de una plaza bajo varias capas de papel de periódico, un día claro de primavera. Los ojos apagados de la gente que viaja en el metro a la última hora de la noche, mirando hacia otro lado mientras se rozan sus hombros sudorosos.
El interminable desfile de coches sobre la autopista, con las luces rojas de los faros traseros encendidas un día de la tormenta. Los días que se suceden uno tras otro, arañados por miles de afilados patines de hielo. Los cuerpos que se desmoronan tan fácilmente. El intercambio de bromas tontas e indebles que se dicen para hacernos olvidar todo esto. Las palabras que escribimos con fuerza sobre el papel para que nada quede en el olvido. Y la fetidez que emana de esas palabras como espuma putrefacta. A veces, después de un largo periodo de soledad o de enfermedad, en las horas previas al amanecer o bien entrada la noche, de pronto brotaban en ella las palabras increíblemente pristinas y serenas que sonaban a un dialecto extraño, pero no creía que eso pudiera ser una prueba de reconciliación. Un cansancio parecido a una fuerte borrachera se apodera de ella. La voz de él resuena lejana, entrecortada, como en sueños. Hay momentos en los que me parece sentir que la comprendo, momentos en los que quiero dejar de hablar y no decir nada. Ella se esfuerza por fijar los ojos en su rostro, por no apartar la vista de su mirada desenfocada. Cuando escribo una oración con la tiza blanca sobre la pizarra oscura, me siento aterrado, aunque yo mismo la acabo de escribir. Sé que si me aparto 10 centímetros no podré verla. Me aterra leer en voz alta algo que he memorizado. Me aterran todos los sonidos que mi lengua, mis dientes y mi garganta articulan con tanta tranquilidad. Me aterra el silencio del espacio por el que se expande mi voz. Me aterra no poder enmendar las palabras una vez pronunciadas. Que esas palabras sepan mucho más de lo que yo sé. Ella no está muy segura de a quién pertenecen las palabras que acaba de escuchar. Agotada como se encuentra, todo le parece una alucinación en esa habitación terriblemente oscura y silenciosa. No puede oír nada. No puede atisbar en el interior de nadie. A veces me siento como si me moviera a través de la niebla, como la que se formaba los días de invierno sobre el lago de aquella ciudad desde la primera hora de la mañana y cubría las calles hasta el anochecer. Aquellas noches en las que tenía que caminar muy despacio entre los edificios grises, con el cuerpo pegado contra los húmedos muros de piedra, sus frescos obscurecidos por la densa bruma, noches en las que nadie circulaba en bicicleta, noches en las que no se veía nadie y solo se oían sus pesados pasos, noches en las que por mucho que caminara, parecía que nunca llegaría al gélido lugar donde vivía. Por mucho tiempo que haya pasado, hay cosas que ella nunca ha logrado entender. ¿Por qué la mordió su perro blanco aplastado contra el asfalto caliente? ¿Por qué lo hizo en aquel instante postrero? ¿Por qué le desgarró la carne con semejante rabia y porfia? ¿Por qué se empeñó ella, tan neciamente, a abrazarlo hasta el final? ¿Me está escuchando? Ella lo escucha y lo ve perfectamente, pero él no se figura lo mucho que eso le cuesta. Haciendo un esfuerzo colosal, lo mira a la cara, medio en sombra por el reflejo sesgado de la lámpara encendida sobre el escritorio. ¿Puede escucharme desde ahí? Ve que él se incorpora y se aproxima a ella moviendo los pies con cuidado. Ve las manchas de sangre que se han vuelto marrones sobre su camisa blanca. Ve que está más extenuado que ella y cómo se esfuerza por no tambalear el paso. Lo siento, es la primera vez que hablo tanto tiempo yo solo. Mientras habla, apenas consigue relegar el cansancio al fondo de su cara. Se inclina ligeramente y extiende hacia ella su mano izquierda. Ella le mira con esos ojos que ya no llevan gafas, esos ojos que solo pueden distinguir la luz de la oscuridad, esos ojos que solo pueden percibir los contornos de su cara. ¿Podría escribirme su respuesta aquí? Le mira a esos ojos que ya no busca tientas en la oscuridad. Son los ojos de alguien que ha estado hablando mucho tiempo solo, los ojos de alguien que no ha escuchado una sola respuesta. ¿Quiere llamar a un taxi? Ella se humedece el labio inferior con la lengua. Entreabre un poco los labios y luego los cierra con fuerza. Le toma la mano y escribe algo sobre la palma con el dedo índice vacilante. No. Ambos sienten en la piel los trazos rectos y curvos, ligeramente temblorosos. No se ve ni se oye nada. Ya no existen labios ni ojos. Pronto se desvanece el temblor y también la tibieza.
No queda rastro de nada. Tomaré el primer autobús. Suscríbete a Crónicas Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?